Tres. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en esta primera edición de La Sobremesa. Estamos aquí reunidos Jesús Rosales, mejor conocido como Chuy, desde Coahuila. Desde Musquis, Coahuila. Aquí al centro el buen Carlos, de Culiacán, Claro. ¿no? Hermanito, y su servidor Isidro Rosales, también de Culiacán. Estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León. Y estamos aquí reunidos para hablar un poquito, reflexionar, comentar sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación que se aprobó el pasado 15 de septiembre de 2024 aquí en nuestro maravilloso país, México. A ver, amigos, reforma al Poder Judicial de la Federación. Hemos escuchado que en el Poder Judicial, particular en el federal, existía mucha corrupción, mucho retraso en la impartición de justicia, nepotismo, oscuridad, corrupción principalmente. Y eso parece ser que motivó que ciertos grupos políticos modificaran el texto constitucional en materia del Poder Judicial de la Federación, en materia de impartición de justicia, y propusieron, me parece a mí que a grandes rasgos, que habría que hacer tres cosas en particular. Uno, destituir a todos los jueces y magistrados federales que actualmente están trabajando. Dos, que hay que escoger a los jueces ahora a través de un modelo de elección popular. Para poder ser candidato habría que obtener la aprobación de alguno de los poderes. Y tres, perdón, solamente eran dos, ahorita lo editamos. Había solamente estas dos cuestiones personales, estas dos cuestiones particulares. Bueno, estas dos cuestiones. ¿Qué nos pueden comentar sobre esto? No, yo creo que como bien lo adelantas, ¿no? O sea, el origen, como lo hemos platicado ahí en algunas ediciones previas de esta actividad. Que no existen, no están en YouTube. Están en la Deep Web, para los que quieran buscar. Hemos encontrado que el origen de esta reforma obedece a un discurso constante del anterior presidente de la República para cuestionar el trabajo de los juzgados federales, ¿no? De los jueces. Juzgados y tribunales federales. Juzgados y tribunales, ¿no? El discurso se centraba en la parte donde se soltaban delincuentes, si había alguna determinación que no era acorde con las políticas públicas del entonces gobierno, y desencadenó la posibilidad, o más bien generó la posibilidad de que con una mayoría en el Congreso actual, en el Congreso Federal, se implementara este cambio sustancial en la forma en la que se integran los tribunales federales, buscando primero cesar en automático a todos los jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte y consejeros de la Judicatura Federal, para después, a través de procesos extraordinarios y luego en el 2027 por un ordinario de forma popular o en un trabajo a través del INE, designar a los nuevos titulares. Vaya, una elección como puede ser los diputados, los gobernadores, los alcaldes, el presidente de la República. Así es. Que cada uno de los jueces, magistrados del país tuvieran que pasar por ese proceso para poder ser electos. Sí, o sea, meterlos a una boleta, ¿no? La reforma esencialmente, ahorita a lo mejor la vamos a ir desmenuzando. Sí, aquí el buen Carlos es quien tiene el conocimiento más técnico sobre el contenido. Nos podrá dar detalle del artículo y fracción. Pero lo que en esencia dice es, o sea, cada uno de los tres poderes va a proponer a candidatos, va a hacer un comité de evaluación, el comité de evaluación va a depurar, si se supera el número de aspirantes que se necesitan, va a haber una tómbola, el resultado de la tómbola va a generar que luego se nombren diferentes personas por cada poder, lo mandan al Senado, el Senado manda la información al INE y estas personas van a aparecer en las boletas. Sí, evidentemente parece que es un mecanismo complejo, pero me parece que antes de ir a eso habría que atender a lo que nosotros consideramos fueron las causas expuestas por las fuerzas políticas para llevar a cabo esta reforma. Corrupción. Se dice o dicen, acusan, que hay mucha corrupción en el Poder Judicial, por tanto, había que separar a los titulares de sus cargos.
la idea de que si el pueblo escoge a los titulares, la corrupción se va a acabar, es factible. La forma en la que son electos o designados los titulares por sí misma puede facilitar o ayudar a que disminuya el grado de corrupción que dicen existir. Carlos. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Me dijo Isidro, soy Carlos López, y el tema que nos ocupa hoy, la reforma judicial, justamente me gustaría empezar de lo que motivó. Hablas ahorita de corrupción, efectivamente. Esa es una de los argumentos que se han presentado para motivar esta reforma, para darle legitimidad a esta reforma. Creo que va en conjunto con, o sea, son como 4 los aspectos principales que vienen siendo corrupción, un rezago o retraso en la impartición de justicia, en la que es prácticamente un retraso en la resolución de los asuntos, en resolver los asuntos, en dictar sentencias. Hay un alejamiento de los jueces al pueblo. Entonces esta reforma pretende acercar a los jueces al pueblo, y el último sería el nepotismo, ¿no? Entonces, si estos 4 son las grandes razones o es el combustible para arrancar con esta reforma judicial, uno pensaría que al momento de leer la reforma se debería dar mucho énfasis en resolver estos grandes, y voy a ponerlo entre comillas, estos grandes problemas que se apuntan al Poder Judicial de la Federación, ¿no? Vamos a empezar por el tema de la corrupción. Y aquí me gustaría decir, como se dice popularmente, que pues, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Yo creo que donde hay personas, puede haber error, pero también puede haber esfuerzo, puede haber dedicación, puede haber responsabilidad. Y el Poder Judicial no es ajeno a todo ello. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que ha habido casos de corrupción, sabemos que ha habido, pero de lo que casi no se habla es que también ha habido disciplina, ha habido denuncias que se han hecho ante esos jueces, ante esas personas, y ha habido sanción, ha habido ceses, suspensiones, y se ha tratado de combatir ese problema. Pero lo que mucha gente también no sabe, yo cuando lo platico con gente que no es abogada, que no es del medio, amigos, me preguntan, oye, pero judicial, o sea, no hay corrupción. Y les digo, con mucho orgullo les digo, no hay corrupción, por lo menos el sistema está hecho para que no haya corrupción. Es como, el sistema está hecho como un jardín o un césped, que la corrupción salta rápido y la puedes ver, y también existen los mecanismos para podar y acabar con esa corrupción. Pero el sistema ese le llamamos nosotros carrera judicial, porque el que está ahí, el que llega como meritorio, como oficial, como actuario, como secretario, y empieza a subir y llega a ser juez, está ahí por vocación, está ahí no por, escuché ahora en la semana, decían, es que aquí estamos por estudiosos, no por ricos, ¿sí? Porque si estuviéramos por ricos, pues no estuviéramos ahí de entrada, ¿no? Estamos ahí por estudios, por un amor a la institución, por un amor a México, y se ha tratado de denostar el Poder Judicial con estos pequeños casos que lastimosamente, pues un niño que se te ahoga va a hacer más ruido que a 100 niños que salves, ¿no? Entonces, por un caso de un juez aislado que pueda haber incurrido en una responsabilidad, pues ya ahora sí que, como dicen por ahí, pues por uno la llevan todos. Entonces, en el caso de corrupción, vamos a ver qué pretende resolver la reforma. Creo yo que como que lo que sería lo más lógico sería, o el argumento es, si lo elige el pueblo, pues no tiene ningún compromiso con ningún poder fáctico, llámese poder político, llámese delincuencia,
llámese gente con dinero, gente que tenga influencia, factor económico importante. O sea, dicen, no, porque lo eligió el pueblo. Yo ya lo he platicado con ustedes y creo que el problema de que cómo se maneja, o la solución que se le pretende dar a la supuesta corrupción que se ha vendido que impera y que de los 1,700 jueces, 1,701 son corruptos. Yo creo que es al revés, porque yo les digo, el problema no está en la elección. El problema no está en que el ciudadano de a pie se levante el día de la elección y vote por Pancho Pistolas. No, ahí no está el problema. Porque el ciudadano, lamentablemente, no va a votar. A él lo van a llevar a que vote por alguien. O como decimos por ahí, por alguienes. Porque el problema de esto se da con la propuesta de los candidatos, con la elección de los candidatos que van a aparecer en las boletas. A ver, espérame, pero eso pudiera llevarnos a concluir de que si los candidatos fueran electos de manera libre, es decir, que no tuvieran que ser aprobados por nadie, y cualquier persona tuviera una posibilidad real de concursar en una elección y ganar, nos parecería entonces que no tendríamos algún obstáculo para decir que esa solución que se propone efectivamente o en sí misma conlleva un mecanismo que garantice o que mejore, o más bien que disminuya la posibilidad de que haya corrupción en el Poder Judicial. ¿Es así? No, porque el tema de la corrupción es que, mira, de entrada, si fuera libre y que cualquier persona pudiera postularse, supongamos que lo es. Pensemos que fuera así, porque eso no dice la reforma. Eso no lo dice. Lo que dice la reforma es que los poderes de la Unión, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, van a proponer a 3 personas cada uno de ellos. Entonces, cuando se trate de ministros, de magistrados para abajo, de magistrados, jueces, magistrados y jueces, de ministros no, de ministros, no, perdón, de ministros, magistrados y jueces. Para el Tribunal de Disciplina nada más van a ser 2. No, y para jueces y magistrados son 2 también, ¿no? No, son 3, son 3. Entonces, el detalle aquí es que con independencia de que sean 2 o 3, los poderes de la Unión son los que van a decidir de todos los que se postulen, ¿sí? De todos los que manden sus 3 cuartillas su título, sus 3 cuartillas de por qué tienen aptitudes de ser jueces según ellos, y sus 5 cartas de recomendación de los vecinos, que sí dice, lo avalamos los 3 y el contenido publicado en el diario oficial. Sí, exactamente, que no lo digo yo, lo dice el diario oficial el 15 de septiembre. Nomás me faltan 2 cartas de recomendación. Exactamente. Entonces, como la reforma, como pretende atacar el tema de la corrupción es la elección popular, pero con la propuesta de los candidatos que dice que los 3 poderes van a elegir, entonces, eso es el problema, porque pensemos que nosotros 3 mandamos nuestra candidatura, o sea, solicitamos aparecer para la candidatura. Y dice un tal Chuy, un tal Carlos y un tal Isidro. ¿Y cómo sabemos, o de quién depende que nos van a proponer a nosotros? ¿Sí? Ese es el tema que a mí se me hace muy peligroso, porque no hay un filtro, no hay, o incluso pensemos que a mí me eligen, ¿cómo van a saber que yo realmente tengo una aptitud para ser un buen juzgador con mis 3 cuartillas? O sea, me están creyendo, están dejando el futuro de México en lo que yo estoy diciendo. Bueno, es que se supone que van a implementar un comité de evaluación, cada uno de los 3 poderes, y ese comité va a implementar a su vez una especie de filtro. Y ese comité dura que 30 o 45 días, exacto, ¿no? Entonces, luego por ahí a lo mejor vale la pena sacar información que se ha circulado sobre el tiempo que estadísticamente tardaría cada integrante de ese comité en poder evaluar a todos los aspirantes para revisar su aptitud y su capacidad. Y pareciera que esa inercia nos va a llevar a la tómbola, o sea, que van a filtrarse 100, 200 candidatos o aspirantes,
para sacar 3 o 6 candidatos a través de la vía fortuita, ¿no? De la suerte. Y qué bueno que mencionas eso, porque precisamente eso que mencionas de hacerlo en 30 o en 45 días, eso es progreso, porque ¿cuánto toma hoy? O sea, antes de la reforma, ¿cuánto tomaba un concurso para jueces y magistrados? No, duran meses. 5 meses, tal vez. No, bueno, o sea, desde la publicación de la hasta los convocatoria, vamos a poner medio año. Medio año. Pero Medio año con 3 etapas. La primera etapa, un examen de admisión. O sea, simplemente un examen escrito. Un examen escrito. Y ahí quedaba, yo creo que más de la mitad. No, mucho más. Ahí sí. O sea, era un examen de conocimiento, un examen escrito. Después, ¿qué era? Resolver un asunto, ¿no? Un caso práctico. Exacto, un caso práctico de la función jurisdiccional. Y al final era prácticamente defender una tesis, ¿no? Un examen. O sea, un grupo de jurado exacto, con los manuales, digamos, y ahí lo tenías. Entonces, esas 3 etapas frente a lo que pudiéramos hacer un símil de una entrevista de trabajo. Ajá. ¿Sí? O sea, jurídicamente hablando, yo no vengo aquí a burlarme de la capacidad de los legisladores, ni de los aspirantes, ajá, ni de nada. No, lo estamos viendo desde el punto de vista jurídico. O sea, los 3 aquí presentes somos abogados, y aunque podamos tener convicciones y yo abiertamente me puedo, ¿cómo se puede decir? Me puedo decantar abiertamente en contra de la reforma, pero no, como lo decía hace un momento, no por estar en contra de la reforma me veo obligado a hablar en contra de ella. No. Es como analicé la reforma, concluí que la reforma no era lo mejor, no por lo menos para atacar la corrupción, el rezago, ni acercar a los jueces al pueblo, y mucho menos para atacar el nepotismo. Entonces, en el primer punto, solo voy en el primer punto de la corrupción, la reforma no lo ataca, porque, o sea, dices, oye, es que corrupción es, no saben, escuché hace la semana pasada, escuché una persona que estaba a favor de la reforma, que dice, bueno, está a favor de la reforma, pero no a favor de la elección popular de jueces, hay una antinomia ahí entre él mismo. Dice, no, es que los jueces nadie sabía cómo los eligen. O sea, tú no puedes revisar cómo los eligen. Hoy en día, pues, la elección lo que busca, decía esta persona, es que la gente, el pueblo, tú o yo podamos saber cómo estuvo el proceso de elección. Y yo comentaba, oiga, pero es que, ¿de qué sirve saber cómo eligen a los jueces? Y al final, lo que al ciudadano de a pie nos puede interesar es cómo hace su trabajo, y para verificar y vigilar la labor de un juez, claro que hay mecanismos, lo que pasa es que la gente no lo conoce. La mayoría de las personas que promueven las quejas o denuncias ante el Consejo de la Judicatura son los mismos litigantes, a los que les interesa, claro, les interesan sus clientes, les interesan sus asuntos, pero si a lo mejor le preguntamos al ciudadano de a pie, no va a conocer esos mecanismos que sí existen. Es que ahí, por ejemplo, a ver, creo que podríamos hacer un ejercicio, ¿no? Para palomear o tachar las causas que motivaron la reforma. Entonces, las causas en su relación con las propuestas. Sí. Pero digo, a ver, si una de las causas era la corrupción, ajá, al menos yo entiendo que en sus mañaneras el expresidente hacía señalamientos directos. Este juez dejó ir a este delincuente porque es corrupto. Entonces, de entrada es como si yo dijera, mi compañero de oficina, se robó un vehículo. Lo acuso de un delito, ¿no? Entonces, mi deber principal como ciudadano es acudir a las instancias correspondientes, denunciarlo y que se investigue. Pero no salir a un noticiero, a una conferencia de prensa y hacer un señalamiento público sin aportar pruebas sobre eso. ¿Por qué? Porque entonces toda la forma con la que voy a juzgar a esa persona se basa en un mero señalamiento. Yo creo que es porque hizo esto. Yo creo que porque trae un coche nuevo se lo robó. Yo creo que porque cambió de reloj se lo robó. O es miembro del crimen organizado. Ajá, sí, o está coludido. Pero en todo caso, presumiendo que hay una anomalía o una inconsistencia en sus recursos económicos que recibe y la forma en la que vive, pues lo correcto es ir y denunciar, ¿no? Y que se demuestre que es corrupto y se castigue. Entonces, primero aquí, si el señalamiento era los jueces corruptos
y lo tienes plenamente identificado y sabes quién es y dónde trabaja y en qué proceso participó, pues denúncialo, ¿no? Y año con año tiene su declaración patrimonial. Entonces todos los titulares rinden sus declaraciones, todos los titulares están sujetos a un deber de transparencia, o sea, pero yo creo que en el Poder Judicial Federal lo tenemos todavía más arraigado, ese deber. Y tenemos mecanismos que al menos hasta el día de hoy sí operan. O sea, sí nos llegan requerimientos, sí nos llegan sanciones por lo que hacemos. Entonces, si la corrupción supuestamente estaba ahí, debieron de haberla demostrado y castigar a ese titular, porque entonces, como bien lo mencionan, la reforma como tal, el que se vote a un candidato y se nombre juez, no va a destruir la corrupción. Si el día de mañana ese mismo juez, si este mismo juez votado resuelve en contra de los intereses del Ejecutivo, del Legislativo o de cualquier otro factor, si deja libre a un criminal. Y deja libre a un criminal por una formalidad de ley, porque el Ministerio Público no llegó las pruebas. Pero entonces no era un criminal. No, bueno, un presunto delincuente, un inculpado, sale libre por falta de pruebas. O le da una libertad anticipada. Pensamos que sí era un criminal, estaba condenado, pero pidió beneficio. Seguirá siendo corrupto ese juez que fue votado, porque el señalamiento va a seguir siendo el mismo. Esa era mi pregunta. Si la elección en sí misma tiene ese proceso electoral, tiene algún mecanismo que impida o que favorezca la limpieza de la actividad jurisdiccional. Yo no lo veo. Yo no veo cómo es que elegir un juez democráticamente por votación en sí mismo nos garantice que va a haber menos corrupción, porque la corrupción no está necesariamente en la forma en la que llega, sino en todo caso en cómo resuelven, ¿no? Sí. Entonces yo ahí no lo veo. Es que podríamos ponerle la primer tacha a esa primera. No sé si tacha, pero por lo menos decir que el proceso electoral no pareciera atacar de una forma la corrupción del Poder Judicial. Yo no veo cómo es que el hecho de que tú escojas a un juez por votación impida que exista corrupción una vez que ejercen el cargo. Porque la corrupción en tu caso se puede dar en valorar malas pruebas, en no aplicar una ley, en desaplicar una ley cuando no haya justificación para desaplicarla. Entonces no veo. Digo, eso, perdón, me trajo la idea algo, ¿no? Que ha estado circulando en las entrevistas que le hacen al senador de aquí del estado, ¿no? A ver. Que tiene que ver con la rendición de cuentas, le llama él. O sea, que una forma de atacar la corrupción con un juez que es nombrado por la vía popular es la rendición de cuentas, porque según este funcionario, este senador local, federal, apareciera que él cree que los jueces actualmente federales no rinden cuentas. Y que entonces una forma de controlar la corrupción es con la rendición de cuentas. O sea, el juez, no sé, se me ocurre el absurdo, perdón, de que el juez va a declarar que recibió dinero por fuera. ¿Será esa la rendición de cuentas? Porque si se refiere a la transparencia de rendir mi declaración patrimonial, la de intereses, eso ya existe. ¿Sí? Y está súper regulada por el Poder Judicial de la Federación, por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación. Incluso más que en los poderes legislativo y ejecutivo. Porque si investigamos a nivel municipal, estatal, hay más sanciones a nivel federal en los jueces federales y en los empleados federales que no rendimos nuestras declaraciones que en cualquier otro de los tres poderes. Entonces creo yo que la corrupción no se va a atacar ni siquiera a través de la famosa rendición de cuentas que dicen que ahora existiría con los jueces votados. Ahora, yo no puedo decir que sé cuál es lo que quiso decir ese funcionario público, pero imaginemos que alguien diga, mira, es que ahora quien va a medir la eficacia de los jueces va a ser el pueblo, porque los jueces tienen posibilidad de reelegirse. Si hacen mal su trabajo, cuando tengan que ir al proceso electoral para volver a quedar en el cargo, las personas van a estudiar sus resoluciones, van a estudiar cuál fue su comportamiento y van a seguir votando por él o no. Yo no creo que ese mecanismo favorezca la imparcialidad del juez, que habría que ver si eso implica alguna especie de corrupción en su función, porque si el juez va a tener que tomar decisiones pensando
en la posibilidad de ganar una futura elección para poder permanecer en el cargo, quizás esté tentado a ciertos asuntos fallarlos de alguna manera, porque es lo que clama el público. Sí, Y no necesariamente esté siendo parcial ni objetivo al hacerlo. Al contrario, entonces al contrario de lo que pretenden, yo pensaría que por lo menos en el tema de reelección, la elección popular puede incidir de manera negativa en la imparcialidad que deben tener los jueces y por tanto podríamos estar hablando de que generaría algún grado de corrupción en su actuar. Corrupción en el sentido de que, considerando que tienen que volver a ir a las urnas, van a fallar de cierta forma para poder justificar su actividad al pueblo. Yo creo que eso puede pasar, no estoy diciendo que va a suceder, pero por lo menos el sistema pareciera que va a establecer esta posibilidad y esta tentación. No sé qué piensan. O sea, más bien esta implementación de la elección a través del voto. En particular sobre la reelección. ¿No? Y con relación al punto de la corrupción, introduce un elemento que pudiera ayudar a fomentar la corrupción y no a combatirla. La corrupción, pero no en el sentido que pensamos coloquialmente de que obtienen dinero y para o algún beneficio. No. La corrupción en el sentido de que se pierde la imparcialidad. Bueno, en corrupción del actuar en el sentido de que se pierde la imparcialidad con tal de dictar sentencias que a la larga les favorezca ante una posible candidatura para reelegirse. Es decir, que fallen sabiendo que están haciendo mal, pero con el objetivo de permanecer en el cargo. Eso es corrupción de la actividad política. Es que, si partimos de que corrupción podríamos entenderla como desviación de lo que es correcto. Sí, con la intención de obtener un beneficio. Ajá. Entonces aquí mi beneficio va a ser permanecer en el cargo. Sí, claro. Voy a hacer algo indebido, yo quiero creer que los que lleguen no lo van a hacer. Pero digamos que el factor humano los puede poner en la condición de que para agradar al electorado acaben haciendo algo que no era lo más apropiado, y esto es algo lo más debido, que nace con la propio mecanismo de la elección. O sea, la elección, al ser en la realidad un concurso de popularidad, lo que tienes que hacer es ganar el favor del elector, no tienes que decir la verdad, que sería lo ideal, que busquemos la virtud, pero en realidad lo que van a buscar es la popularidad. No, bueno, lo que decíamos en otra ocasión, ¿qué va a prometer el candidato? Pues que tiene que prometer que va a cumplir la ley. No puede prometer otra cosa. ¿Qué puede hacer? Empate, ¿no? O sea, les prometo justicia expedita, gratuita, imparcial. ¿Qué más pueden prometer? Sí, o sea, castigar al culpable, liberar al inocente. Todos deben de hacer eso. O sea, cumplir la ley. ¿No? Entonces, pues bueno, yo me quedo con el tacho para ese punto. Sí, con el tacho, porque no se puede encontrar un punto que ataque a la corrupción. Incluso nomás para cerrar, aunque toquemos el tema del Tribunal de Disciplina, porque alguien pudiera decir, oye, pero espérate, van a implementar un Tribunal de Disciplina, y con ese tribunal se acabaría la corrupción o se perseguiría de manera más efectiva. Pero yo no lo veo, yo no veo el cambio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ya existe el mecanismo para sancionar a jueces y magistrados, que serían las quejas o denuncias que se presentan ante el Consejo. Y para los que nunca han estado ahí, porque ya vi que es que el Consejo no hace su trabajo, es que esto, es porque nunca han estado ahí. Si alguien de las 3 personas que nos están viendo ha presentado una queja, una denuncia, se dará cuenta que se les da trámite, se revisan, y sí ha habido casos en los que después de una investigación, que a veces caen en visita extraordinaria a los órganos jurisdiccionales, después de alguna investigación han resultado, pues, lastimosamente en ceses o en suspensiones. Y digo lastimosamente no por el servidor público, sino porque mancillan el nombre de la institución. Es una institución que se pretende erigir como de un servicio de excelencia, se mancilla. O sea, no es como me encanta decir a mí, por Juan de las Pitas o por Pancho Pistolas, que pobrecito lo cesaron. No. Es por el efecto negativo que invade o que permea en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces yo también coincido contigo, Chuy, de que la verdad le doy un tache a la reforma en querer combatir la corrupción. No lo hay. Ojalá
Ojalá que al paso de los años me equivoque y que por el bien de México sí se haya acabado con la corrupción, con algo que a lo mejor yo no veo, o una reforma que va a salir en un año, o a lo mejor en algo que yo no estoy a lo mejor analizando bien, a lo mejor mis conocimientos. Lo que va a pasar es que los jueces van a trabajar también como todos los servidores públicos que son electos de manera popular y vamos a tener ese mismo grado de eficacia con el cual estamos todos muy contentos. Es lo que vamos a hacer. Efectivamente, esa eficacia que caracteriza a los estamos muy contentos con los servidores públicos que son electos electoralmente. Todos sabemos que trabajan muy bien y que nuestro país funciona de maravilla. Servicio de salud. Entonces, me retracto mejor, me retracto de lo que acabo de decir. Yo no lo había pensado desde esa perspectiva y pues sí, el Poder Judicial de la Federación va a funcionar tan bien como funciona, por ejemplo, el Congreso de la Unión. Pues 2 contra 1, ¿no? Tú y yo tachamos. No lo había pensado hasta ahorita, lo acabo de pensar. Se acordó que hace poco fue a un seguro social y está. No, es que con motivo de tu reflexión me quedé pensando. Con el tiempo vamos a ver las consecuencias y es bueno, lo que va a pasar es que van a funcionar igual. Sí, igual o mejor. Todos los órganos que sus miembros son electos de manera popular. Sí, claro. Entonces van a funcionar exactamente igual. No sé cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? ¿No? Digo, sí, funcionan bien. El pueblo elige y si se equivoca vuelve a elegir, no pasa nada. El pueblo sabe y no se equivoca. Entonces, yo le daría un tache al tema de la corrupción. La reforma no resuelve el tema de la corrupción. Sí, digo, francamente no le vemos, creo yo, cómo lo pueda corregir. Porque ya me imagino igual, como lo dije en otra ocasión, los comentarios a los 2 o 3 que nos están viendo, de que la reforma ya pasó, de corruptos, de que les duele, de que los beneficios... ¿Quién habló de ese tema? Que la reforma ya pasó y por tanto, al ser una manifestación popular, no se debe de controvertir, sino acatar. Y lo otro, que aquellos que formamos parte del Poder Judicial de la Federación, por lo menos yo tenía la duda de si esto iba a funcionar, ya pensándolo creo que va a funcionar también como cualquier otro organismo que todos sus miembros... También como el Congreso. Los poderes. Sí, pero creen que estamos defendiendo privilegios, ¿no? Claro. ¿Qué les parece esas acusaciones? Uno, de que si ya se aprobó, no tenemos nada que hacer y simplemente hay que acatarla, porque es una manifestación del pueblo. Yo creo que no. El pueblo puede escoger cualquier cosa y los demás tenemos que estar de acuerdo. O sea, pienso hasta cierto punto que si tuviéramos de verdad el resultado, o sea, transparente, de que el pueblo está informado, está consciente de lo que implica la reforma, de cómo venía operando incluso el Poder Judicial Federal, porque en otras pláticas que tuvimos también lo mencionamos, ¿no? Durante las manifestaciones que se hicieron por parte de los empleados del Poder Judicial de la Federación y las actividades que hicimos fuera de las oficinas, hubo entrevistas, hablamos con la sociedad en general mientras salíamos, y está por ahí algunos videos, está documentado. Nos dimos cuenta de que la sociedad no conoce el contenido de la reforma. Muchos incluso pensaban que era al revés. Yo te preguntaría, ¿quién conoce lo que realmente hace el Poder Judicial de la Federación? Solamente aquel que llega, que por alguna necesidad tuvo que ir a un tribunal. O sea, porque digo, con todo respeto para las fiscalías, para los tribunales locales, que tienen también una necesidad de ser atendidos en problemas serios que les afectan, al Poder Judicial Federal lo venían confundiendo con ellos. O sea, muy pocos alcanzaban a distinguir que lo que atiende el Poder Judicial Federal son actos de autoridad, no son conflictos entre particulares. En su gran mayoría, no, porque sí ya tienen conflictos particulares, pero son muy pocos. Muy poquitos. Pero lo que motiva la reforma del Poder Judicial Federal es nuestra participación en el juicio de amparo, en juzgar los actos de autoridad. Acciones y controversias también constitucionales, pero eso lo ve la Suprema Corte. Sí, pero digamos, en forma así sustancial es nuestra participación juzgando los actos de autoridad, ya sea de forma particular como ciudadanos o en forma global o general a través de las acciones de inconstitucionalidad o controversias. Pero eso es lo que hace el Poder Judicial Federal. Entonces la sociedad nos dimos cuenta que no lo conoce. O sea, no alcanzaba a identificar con certeza qué hacen unos y qué hacen otros. ¿Qué hace el Poder Judicial Federal? ¿Qué hace el Poder Judicial Local? ¿Qué hacían fiscalías? ¿Qué hace el Tribunal Agrario? ¿Qué hace el Tribunal de Justicia Administrativa?
Que dicho sea de paso, estos últimos no están incluidos en la reforma, ¿no? O sea, ¿por qué la reforma no incluye elegir al fiscal por la vía popular? ¿Por qué no incluye Esa es una gran pregunta. designar a los magistrados de los tribunales agrarios? Sí, porque siguiendo la premisa de la reforma judicial también, pues, cabría... De los del Tribunal Fiscal. Sí, entonces... Los tribunales militares. Claro, cualquier organismo que tenga a su cargo un proceso materialmente jurisdiccional, al margen de que sea administrativo, pues tendría que haber sido incluido en la reforma, pero no lo son. Entonces, para mí está más que claro que la sociedad no alcanzó o no se le permitió conocer el contenido de la reforma, ni tampoco se le permitió a los jueces federales, porque eso es verdad, se les cerraron los micrófonos en los diálogos que se hicieron, que pudieran exponer cómo funcionaba el Poder Judicial Federal. Pero bueno, y suponiendo que la gente conociera el Poder Judicial y dijera, ¿sabes qué? De todos modos, como vivimos en una democracia y queremos más democracia, queremos que aquellas personas encargadas de impartir justicia, es decir, de administrarla, sean electos vía popular. Aún así, ¿tendríamos que acatarlo? ¿No podríamos decir nada por el hecho de que ya una mayoría dijo, esto va a ser así? Estamos hablando de la reforma del Poder Judicial, pero ese mismo argumento lo podemos extrapolar a cualquier otro. ¿Qué pasa si un día la mayoría dice, ¿sabes qué? Estamos en contra, un tema controversial, del aborto. Estamos en contra del respeto a las lenguas indígenas. Estamos en contra de la igualdad del hombre y la mujer. ¿Tendríamos que acatarlo? Porque ya lo decidió una mayoría. Bueno, es que si ya es una ley, por ejemplo, ahorita, la reforma del Poder Judicial, pues básicamente todos los que formamos parte del sistema judicial mexicano, y no solo me refiero a los que trabajan dentro del Poder Judicial de la Federación, sino también los abogados litigantes, incluso las autoridades que tienen por ejemplo, las autoridades judiciales de los estados, todos están esperando que se implemente, ¿no? Se implemente la reforma. Pero pensemos que todo se hubiera armado antes de que llegara, para que cuando se publicara la reforma, ya al día siguiente ya todo entró en vigor, ¿no? Porque ya se había armado todo desde antes. Y yo creo que por el hecho de que ya está publicado, y sí, pues tendremos que acatarlo, pero también existen los recursos, existen las acciones, existen los medios de impugnación para poder impugnarlo. Y ojo, eso no quiere decir que, como dicen por ahí, que seas un agachado, que porque no. Pero una cosa es incumplir una ley y acatar una ley. Permíteme clarificarlo. Quizás mi terminología no fue la adecuada. No, de hecho, no fue la adecuada. Pero cuando me refiero que lo que se dice desde algún sector del público es que al ser la reforma constitucional ya un hecho consumado, ya forma parte del texto constitucional, tenemos que acatarlo. Lo que quieren decir es que en realidad, como ya lo decidió la mayoría, tenemos que decidirlo y cumplirlo. No debemos de controvertirlo porque ya lo decidió la mayoría y vivimos en una democracia. Ahí no. Eso es lo que quieren decir. Ahí no estoy de acuerdo. Porque sí, efectivamente, al hacer ley y derecho vigente, nuestra obligación es respetarlo y cumplirlo, lo que no exime nuestra posibilidad de impugnarlo a la vía institucional correspondiente. Si no crean que lo estoy incitando a incumplir la ley. No, justamente es que como se hablaba de acatar, como se utilizó un término, y sí lo he escuchado, ahora sí que, pero si lo que tratan de decir es como de que pues ya se publicó la ley, la reforma, apaguen y vámonos, no, ahí sí no, porque siempre, y en derecho se sabe que siempre podemos debatir algo, siempre se puede debatir algo, o sea, los abogados tenemos fama de tercos, porque siempre queremos discutir algo, pero es que en el intercambio de ideas, incluso en el pensamiento crítico, no solo de abogados, sino pregúntenle si tienen compañeros o conocidos que están en el campo científico, alguien dice algo, o sea, el pensamiento crítico y las hipótesis y que luego se vuelven... ¿Cómo se les llama? No, o sea, pero por ejemplo, en el área de la física, de la química, son hipótesis. Son hipótesis que luego se vuelven como que verdades, ¿no? O sea, pero basan en ese sí, totalmente. Teoría y ley una vez que se muestra que la teoría es correcta. Exacto.
ahorita hablabas de la ley de la termodinámica, no sé qué hablabas. Es que alguien hablaba de que puede crear materia de la nada. Alguien dijo, exacto, alguien dijo, es que sí se puede crear materia de la nada. Respetando todas las reglas de la termodinámica y la espérate. conservación de la materia y la energía, ¿no? Justamente. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este punto? Que cuando el hecho de que alguien diga algo no significa que eso sea verdad. ¿Por qué? Porque lo puedes debatir. Y así se da el pensamiento crítico. Tú dices, oye, esto es una pluma. Y alguien te dice, no, eso es un lápiz. A ver, vamos a ver primero entonces qué es una pluma y qué es un lápiz. Y resulta que no, sí era una pluma. Ah, perfecto. Y no es que el otro me caiga mal y de que, no, es que los que piensan que esto es una pluma, váyanse para allá. Los que piensan que es un lápiz, váyanse para allá. O sea, es que no se trata de quién tiene la razón y que mi amigo es el que piensa como yo. No, estamos debatiendo algo que creemos que es correcto o que es incorrecto basado en lo que la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 dice, no en lo que yo creo que dice o en lo que a mí me dijeron en la mañana, me dijeron lo que la reforma decía. ¿Por qué? Porque, como decíamos hace unos momentos, pareciera que dentro del proceso legislativo hubo personas involucradas dentro de ese proceso que no se tomaron la molestia de leer la reforma. A ver, espérate, yo tengo mis dudas porque todo el mundo sabe que el hecho de que escojamos a nuestros diputados y senadores por votación garantiza que trabajan de maravilla y que no hay corrupción. Yo tengo mis dudas efectivamente, están tan ocupados que no tuvieron tiempo para leer la reforma de un órgano que está inundado de corrupción. Permíteme creer que como fueron electos de manera democrática, probablemente una votación, cambiaron la redacción después de haber votado. ¿Se puede cambiar la redacción de una norma después de votarla? Pues es que eso no se puede. ¿Tú te hubieras imaginado hace 10 años una reforma al Poder Judicial así? Hace 10 años no era capaz de imaginar muchas cosas. Yo no me lo hubiera imaginado. Y hace 10 años estaba recién graduado. No me hubiera imaginado. Pero bueno, tratando de regresar a la pregunta nada más para por favor, muchas gracias. Esa parte, muchas gracias. De la idea, o sea, a ver si no malentendí el cuestionamiento. O sea, yo creo que aquí el punto es, si una vez que el legislador modifica la Constitución... Vamos a ponernos técnicos. Una vez que el constituyente permanente altera el texto fundamental y determina que su contenido es otro, no es que estaba, bueno, que le agrega. Digo, luego yo creo que claro, yo sé que no entendieron nada, No, por eso dije, vamos a ponernos no se apuren. No, pero en español vamos a decir, una vez que los diputados y los senadores modifican la Constitución, ¿los demás debemos de aceptarlo o tenemos posibilidad de controvertirlo? Claro que tenemos oportunidad de controvertirlo. Yo pienso que hay posibilidad de controvertirlo. O sea, que nuestra Constitución tiene un núcleo esencial que si se ve alterado, el Poder Judicial Federal debe de revisar. Es claro, motivado por algunas minorías. Pero eso nos lleva implícito el hecho de que viviendo en una democracia como es la nuestra, es decir, que el poder reside en el pueblo, el hecho de que la mayoría decida algo a través de sus representantes no quiere decir que sea válido, ¿o sí? Siempre y cuando no contravenga esa esencia de la Constitución. O sea, si tenemos una parte esencial que habla de una división de poderes y un día de la noche a la mañana, la mayoría en el Congreso dice, vamos a alterar la forma en la que se funciona a través de esa división de poderes, en mi opinión, el Poder Judicial Federal sí está facultado para revisar si esa alteración, ese cambio que se vaya para que opere uno de esos dos poderes, se ajusta o no al texto constitucional esencial. Vamos a pensar que el día de mañana es al revés, que en otra ocasión o en otro mundo alterno o bizarro, lo que se cambia es cómo opera el Ejecutivo. Y el Ejecutivo dice, oye, pero ¿por qué? Si el Ejecutivo debe concentrarse en una persona, un presidente, y ahora le estás poniendo una especie de Senado dentro del Ejecutivo. Un Consejo Presidencial. Un Parlamento. Algo así, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿por qué no podría el Poder Judicial Federal revisar si eso no es una incidencia de un poder en otro? Claro, que es que no se nos olvide que son contrapesos. Son contrapesos. Entonces, válidamente el Poder Judicial puede decir, no, está bien. Bueno, aquí puede decir que no. Aquí la pregunta parece obvia, perdóname, pero pues hay mucha gente que desconoce que
¿Cuál es la función de cada uno de los poderes de la Unión? Y tengo que preguntar, ¿y por qué lo tiene que hacer el Poder Judicial? Más allá que en este caso sea el reformado, porque es el Poder Judicial que tendría que hacer el análisis de si esa hipotética reforma respeta el núcleo fundamental de la propia Constitución. Porque esa es su función. Porque la propia Constitución establece que la interpretación de la Constitución le corresponde al Poder Judicial. Exactamente. ¿No? Es su función, por la misma razón que el Congreso es el facultado para emitir las leyes. Así, o sea, y es el facultado para hacer las reformas a la Constitución, sí, pero a quien le corresponde analizarlas, interpretarlas, es al Poder Judicial de la Federación. O sea, es que ojo, ahora sí de manera coloquial, los tres poderes, aunque parezca irónico, no se mandan solos. O sea, porque no se trata de que hagan lo que les dé su santa voluntad, ni aunque digan, es que a mí el pueblo me eligió, es que, espérame, o sea, es que se trata de que, oiga, ¿cuántos millones de mexicanos somos? ¿130? O sea, oye, tenemos que buscar el bien común de 130 millones de personas. Evidentemente se van a raspar muebles. Sí. Siempre se van a raspar muebles, siempre va a haber un grupo que esté inconforme, siempre va a haber algo, pero... O sea, a nadie nos gusta pagar impuestos, por ejemplo. Yo no veo a nadie contento en su quincena que digan, uy, 33% de ISR, excelente. Ajá. No, nadie en su sano juicio va a decir eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué soportas esa carga? Porque sabes que ese dinero, bueno, pues tenemos, de algo le tienen que pagar o tienen que... El agua que te sale de la llave no es gratis. El agua, los servicios públicos, sí, claro, todos los servicios públicos salen de nuestros impuestos. Sí, oye, pero es que ¿por qué pago impuestos si mi calle está llena de baches? Híjole, pues entonces imagínate cómo estuviera si no pagaras impuestos. Probablemente estuviera pura tierra. Digo, claro, exacto, sin entrar mucho en detalles, a lo mejor todos tenemos, este país tiene mucho, como dicen ahora, muchas áreas de oportunidad, por no decir muchos defectos, es la manera bonita de decir que tiene muchos defectos. Para mejorar. Pero vamos, yo sé que todos tenemos algo que decir de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestra colonia y de nuestra calle incluso. Si le buscamos todos, tenemos de algo de qué quejarnos. Pero va, o sea, quiero hablar de los impuestos, quiero ponerlo como ejemplo más bien. A nadie nos gusta pagar impuestos, entonces, pero sabemos que son necesarios para poder vivir en comunidad, ¿sí? A nadie nos gusta esperar el semáforo en rojo y menos si se hace un calorón y el aire de tu carro no sirve. Pero y no hay carros a ningún lado. Sí, o sea, y aunque hubiera carros, imagínate que tú vas despacito y le vas diciendo al que está en verde, le dices, espérate, y le vas pitando y espérate porque yo quiero pasar. Espérate, estás alterando el orden. Espérate que se ponga en verde. A nadie le gusta andar esperando, sí. A nadie le gusta hacer fila, pero tienes que hacer fila. Y me imagino, vas a hacer un trámite, sacar la licencia de lo que tú quieras, tienes que hacer. O sea, ¿a qué voy con esto? Que no podemos ganar todas, entiendo, no vivimos solos en este mundo, tenemos que seguir ciertas reglas. Entonces, si no seguimos esas reglas, va a haber un caos. Pero no quiere decir que todas las reglas sean necesarias. Que hablamos del principio de proporcionalidad, de equidad, exactamente. O sea, por eso es que se pueden discutir las leyes, las reformas. Aquí la pregunta es si la Constitución puede discutir. Y la respuesta hoy y en 10 años y va a ser sí se puede discutir. Claro que se puede discutir porque no necesariamente es correcta o beneficia, no es proporcional, equitativa. La reforma o el texto que se está incluyendo en la Constitución, aunque sea la Constitución, si va en contra del espíritu de la Constitución propia, tendríamos, o sea, se tendría que poder analizar. Incluso sin prejuzgar si va en contra de esta reforma o no, de entrada sí se debe de avalar la posibilidad de revisarla. O sea, no podemos descalificar en automático, que no se puede revisar porque se modificó la Constitución y eso no se puede revisar. Ni tampoco podemos descalificar que el resultado que genere esa revisión sea confirmar el contenido de la reforma. Pero de entrada... O tacharlo. Sí, claro, pero de entrada hay que permitir que se revise y escuchar las razones por las que ésta se va a avalar o por las que se va a echar para atrás. Yo creo que hay algo que tenemos que tener claro, es que más allá de que vivimos una democracia y que en efecto, para la mayoría de las cosas debe de imperar la voluntad popular, lo cierto es que hay límites para la libertad popular, hay ciertas cuestiones que no se pueden elegir. Yo en lo personal creo que el derecho a la vida
vamos a decir, de las personas nacidas para no meternos en O la temas. libertad. No, la libertad es cierto. Siempre hablamos de la esclavitud. Está yendo al grado extremo. La esclavitud, Sí. por ejemplo, está proscrita y debe de estarlo. Y la reforma constitucional hipotética que diga que la constitución no tiene que decir que está permitida, que hay una reforma para eliminar la prohibición a la Constitución, yo pensaría que es un retroceso en el respeto a la dignidad humana. Sí. Ese tipo de cuestiones tienen que poder ser controvertidas porque, insisto, la voluntad popular no puede decidir sobre ello. O sea, imagínate que la mayoría de repente diga en el Congreso, no van a poder votar los mayores de 18 años que no reciban un apoyo de gobierno, que no estén registrados en una beca. Híjole, no sé qué decirte porque hay países donde, creo que es en Brasil, y perdónenme si voy a dar el dato equivoco, donde creo que la Constitución establece que la obtención de ciertos programas de beneficio social está condicionado al voto, y si no votan los pierden. Sí, digo, es la idea al revés, pero es la idea, ¿no? Pero al margen de, te digo, si está bien o está mal, para mí estaría mal, pero si fuera así, al reducir un derecho, restringirlo a los de 18 años, porque yo no recibo un apoyo social, ya no puedo votar. O sea, de entrada se tendría que revisar. Sí, y no podríamos aceptarlo solo porque el legislador dijo, no, por mayoría y por interés de la nación, ahora se modifica el derecho al voto, para que los mayores de 18 años solo puedan votar siempre y cuando. La sabiduría popular dice que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar sobre las motivaciones que llevan al actuar de los gobiernos, ¿no? Y de las personas en lo particular. Todos nos equivocamos, pero bueno. Entonces, en este primer bloque, digamos, ya nos vamos a acabar el tiempo. Sí, pues yo creo que falta revisar el rezago, el acercamiento de los jueces al pueblo y el nepotismo, pero en el primer bloque de la corrupción, pues ahora sí que, como decía de buen Chabelo, una espantosa X. O una espantosa X porque no vemos que los problemas de corrupción que tanto se han apuntado al Poder Judicial, la reforma lo combata. Yo insisto, yo pensaba lo mismo, pero reflexionando en este programa, les invito a que vean cómo funciona la Cámara de Diputados Federal, a los locales, cómo funcionan los cabildos, cómo funcionan las gobernaturas, cómo funciona la presidencia de la República, y se darán cuenta de que el hecho que sus funcionarios o sus representantes sean designados mediante elección popular es la evidencia de que van a acabar con la corrupción. De hecho, yo no lo había visto hasta este momento. No había reflexionado de eso. De hecho, la otra vez estaba hablando con un abogado que decía, habló con un amigo que trabajaba en un ayuntamiento, creo, y decía, a ver, no hay corrupción en los ayuntamientos. Dice, no, pues, ¿quién los elige? El voto popular, dice. Entonces eso no se va a acabar. La corrupción, dice, no se va a acabar porque los elija la gente, dijo. Entonces, digo, nada más quisiera cerrar con que como dije al principio, con lo que empecé, con lo que empecé, de que en todos lados se cuecen habas, y yo sé que si le buscamos en todos lados puede haber casos de corrupción. Yo mencioné que se han dado casos de ceses de jueces, y no digo que no se pueda mejorar, todo yo creo que puede ser, incluso como ser humano siempre tenemos cosas en las que podemos mejorar a nivel individual. Ya no hablemos de una organización, ¿no? De una institución como lo puede ser el Poder Judicial, cualquiera de los poderes, Poder Judicial Federal, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Yo creo que todos se pueden mejorar, pero me parece que la reforma que nos ocupa ahorita, que nos ocupa en este bloque, no combate y no soluciona el tema de la corrupción. Me parece que la vía hubiera sido otra, o el texto que se hubiera incluido en la Constitución o incluso en las leyes secundarias pudo haber sido otra, para reforzar otros aspectos que pudieran tener un nexo más cercano enfrente o en contra de la corrupción. Pues, con eso terminaría tu participación. Mi participación. En esta primera emisión de la sobremesa. Sí. ¿No? Chuy, algunas reflexiones, algunas palabras que nos compartir. ¿Qué más podemos decir que no sea repetir lo ya dicho, ¿no? Pero yo creo que el punto clave es que coincidimos, salvo la ironía que el buen Isidro nos externa de para dónde iríamos
Digo, todos creo que dentro de nosotros deseamos que esto fluya de la mejor forma. Lo que decía Carlos, deseamos lo mejor para nuestro país. Ajá. Sí. Y creo que hay que dejar claro que esta es una crítica desde lo que nuestra percepción se traduce o representa esta reforma, que nos mueve a hablar y a externar nuestra inconformidad o desacuerdo. Entonces, inquietudes. Porque pareciera que no atendió o que no está atendiendo las causas que supuestamente la motivaron. Entonces, esta primera parte nos llevó la hora de plática para hablar solamente sobre la corrupción, sin que nos adentráramos en dar datos más concretos sobre nombres, detalles de casos particulares, de que si a un juez se le acusó de corrupto y resulta que dejó libre a un delincuente porque no aportaron las pruebas. Insisto, no era un delincuente. Bueno, a un presunto responsable. Entonces, creo que coincido en que al menos el contenido de la reforma no refleja cómo se acabaría la corrupción. ¿Deseamos que se acabe? Claro que sí. Todos somos personas honestas, trabajamos con personas honestas. Si vemos un acto de corrupción, lo habremos de denunciar. No podemos tener miedo a eso, es algo que debemos de mantener vivo, pero desafortunadamente yo no veo cómo el contenido de la reforma ataque esto. Pero bueno. Y muy importante que toda la opinión que aquí se refleja es personal, sí, pero es motivada por dos puntos, o es desde dos puntos de vista, por lo menos creo yo que así lo estamos haciendo. El primero es por amor a nuestro país, por amor a México, y el segundo desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista jurídico, aquí, repito, los tres somos abogados y como decimos a veces, no le vamos a nadie, le vamos a México. Y si creemos, porque aquí esta reforma pudiera ser de Estados Unidos, podría ser de cualquier otro país, ¿sí? Y yo podría concluir lo mismo, exactamente. Yo podría decir, oye, si en tu país querían acabar la corrupción, esta reforma no es la vía. ¿No? Yo podría concluir lo mismo desde mi punto de vista solo jurídico, porque pues yo no sería de ese país, yo no vivo en Estados Unidos, yo no vivo en España, yo vivo en México. Entonces, yo aquí sí está motivado, claro, desde el punto de vista jurídico, pero también por amor a México. Y bueno, creo que esto también nos daría pauta para invitar a quien desea hacerlo de forma responsable, o seria al menos, si quieren campechana, pero seria, externar o explicar por qué para ustedes esta reforma sí acabaría con la corrupción. Claro, los invitamos a que comenten. Se abre esta posibilidad, claro, para que a lo mejor estamos perdiendo de vista algún punto y tal vez entenderlo, ¿no? Claro. Alguien quizá, como dicen, tiene otros datos, tiene otra información, sí. Y pudiera explicarnos por qué la elección vía popular acaba con la corrupción. Pero bueno, si me permiten a mí como última reflexión, me gustaría recordar que los sabios dicen que el poder tiende a corromper y el poder absoluto lo corrompe absolutamente todo. George Orwell. Y en eso piensen, si la democracia absoluta, el hecho de que la mayoría de la población apoye una idea, implica necesariamente que esa idea es buena y por tanto debe respetarse. Yo creo que vivimos en una época en la que nuestra intención, nuestro deseo de tener una mayor y mejor democracia nos está llevando límites donde tenemos que cuestionarnos si la democracia misma puede o es el mecanismo útil para decidir cualquier cuestión. Más los invito a que reflexionen. Yo prefiero vivir una democracia que en una tiranía. Nada más hay que ver si es útil para resolver todos los problemas que se presentan en el mundo. ¿No? Pero bueno, muy buena. Chuy, Carlos, les agradezco mucho. Esperemos que este sea el primero de muchos. Estoy seguro que será el primero de muchas reuniones más que tengamos. Pues, a todos aquellos que nos vean, nos hayan prestado el favor de su atención, les agradecemos mucho. Esperamos que nos sigan compartiendo. Como propusieron mis compañeros, por favor, déjenos en los comentarios qué piensan sobre los temas que hablamos, por qué creen que esta reforma efectivamente va a lograr lo que se propuso con ella. Pues nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.